cuento. En esta sala ustedes van a conocer hoy a una mujer que no solamente es médica funcional, estilo de vida, sino que aparte está creando su marca personal. Lina Bello para mí es una gran amiga, mentora en todo el tema de ciencia, en todo el tema de médico también. Es mi médica de cabecera además. Nada, mejor dicho, contar con una amiga como ella es un honor. La adoro, llevo años de conocerla y de verdad, Lina, es para mí un placer tenerte en esta sala, así que bienvenida, queremos conocerte. Abre por ahí tu camarita y tu microfonito. Bienvenida a sala. Ahora no veo a Lina, allá. Lina quedó petrificada. Ya, Lina, bienvenida, bienvenida, Linita. No te preocupes, estamos cuape. Ya puedes entrar con sonido, con cámara, con todo. Ya tienes cámara, falta el sonido, falta la voz. Si necesitas algo, me escribes. Sí, me estás escribiendo. Ok. Habilitada. Ahora sí, buenas noches a todos. Tenían ahí un bloqueo, no podía continuar. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Vamos a empezar allá para que el tiempo no nos coja ventaja. Bueno, voy acá a compartir pantalla. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo. Me apasiona mucho este tema. Muchísimas gracias, Cata, por permitirme este espacio, ojalá pueda sembrar una semillita a todos ustedes que los acerque más a ese bienestar, a esa salud y a esa vida que pues tanto deseamos, ¿no? Me presento, mi nombre es Lina Marcela Bello, yo soy médica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Soy médica funcional del Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos. Hice una maestría en nutrición y salud en la Universidad de Valencia, España, y me certifiqué en nutrición moderna en la Universidad de Florida de Estados Unidos. Y comienzo diciendo algo fantástico, que es que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. ¿Y por qué esta frase? Esta frase lo dice todo. Porque si tú haces una buena estrategia, si tú sientes que tu alimento es una gran herramienta, esa es la farmacia que tú necesitas, ¿sí? Uno de los pilares que tenemos en salud, que tenemos que cumplir con que sea parte de nuestros buenos hábitos, es la alimentación. ¿Y por qué es tan importante? No sé, Cata, no me deja pasar a la siguiente diapositiva. Si le das como Perfecto, botón derecho. ya pude, ya lo solucioné. ¿Por qué es tan importante hablar de la alimentación? Básicamente porque actualmente estamos lidiando mucho a nivel, por ejemplo, médico con las enfermedades metabólicas. Ahorita se está volviendo un problema, es un problema de salud pública grandísimo. La primera causa de muerte en este momento a nivel mundial es precisamente las enfermedades cardiovasculares que son totalmente prevenibles, ¿sí? Y para que tengan idea de qué me estoy refiriendo, es cuando hablamos de la diabetes, cuando hablamos de la hipertensión arterial, cuando hablamos de todas las enfermedades cardiovasculares, y generalmente esas enfermedades empezaron con algo que se llama síndrome metabólico. Y síndrome metabólico en la medicina convencional trata de 5 factores. Y si tú cumples 3 de esos 5 factores, ya ya clasificaste, pues. Entonces, el primero es el exceso de grasa abdominal. Segundo, el nivel elevado de glicemia en ayunas. Tercero, hipertensión arterial, altos niveles de triglicéridos y bajos niveles de el famoso colesterol bueno, el colesterol HDL. Entonces, digamos que si tú cumples 3 de estos 5, y para definirles un poquito más, si les da curiosidad, niveles altos de glicemia en ayunas sería por encima de 100, niveles altos de triglicéridos sería por encima de 150 y niveles bajos de HDL sería por debajo de 30. Por si tienen ahí sus laboratorios cerquita, pues curiosen a ver qué tanto tenemos de ese síndrome metabólico.
y entender que solamente corrigiendo o utilizando los alimentos como una gran herramienta que va a corregir grandes disfunciones como corregir alteraciones hormonales, corregir inflamación, corregir a nivel inmunológico alguna enfermedad autoinmune y también va a ir a corregir enfermedades cardiovasculares. Tener una buena alimentación va a que tu cuerpo funcione. Entonces la alimentación es la medicina más poderosa que tenemos a la mano. Y para empezar esta conferencia quiero que entiendan para qué comemos, ¿sí? ¿Cuál es el misterio de comer? ¿Sí? Y ese misterio, mientras lo vamos desarrollando, quiero que se nos caigan varios mitos alrededor de la alimentación. Quiero que tengan una buena relación con la comida, ¿sí? Que muchas veces con tanta información, con tantas personas hablando una y otra cosa de la alimentación, nos han llenado de muchos mitos, nos han llenado de muchos miedos. Y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, que los carbohidratos son malos, que las grasas son malas y engordan, que tenemos que comer solamente 2.000 calorías al día, que tenemos que comer de a 5 a 6 veces al día, porque si no, mejor dicho, nos desmayamos, que las verduras son horribles, que comer bien es muy costoso, que toca hacer dieta para estar saludable, que para tener salud y bienestar toca hacer muchos sacrificios. Y la peor de todas es, si no como, adelgazo, ¿no? Entonces vamos a entender a qué comemos. Comer es un acto consciente e inteligente. Y quiero que de la charla lo más importante que entiendan es que cada vez que comemos le estamos dando a nuestro cuerpo información. Información que va a ir a ser el recurso, esa materia prima para poder crear una molécula, que esa molécula finalmente va a crear una célula y esa célula va a ir a crear un tejido y esos tejidos van a ir a crear unos órganos y por ende sistemas ya funcionales para que tu cuerpo pues funcione y no tenga ningún tipo de alteraciones. Entonces, en tus manos está el escoger un camino que te acerque al bienestar, a la felicidad, a la longevidad, a una vida llena de vitalidad o el camino de la enfermedad, el camino en donde todo nos cuesta más, el camino en donde vamos a sufrir más. Y es tan sencillo como ser conscientes y con esa conciencia pues tomamos decisiones inteligentes y convenientes para nosotros. Muchas veces procuramos que el alimento esté limpio, procuramos que el alimento esté conservado, pero no miramos la calidad del alimento. Muchas veces cuidamos más una nevera, cuidamos más un carro, un celular que nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, siempre ser conscientes de que sin este medio físico, si no cuidamos esto, no vamos a poder disfrutar de esta vida que es maravillosa y que Dios nos ha regalado. Bueno, entonces ya que entendemos para qué comemos, ahora vamos a saber qué comer. Y voy a hablar algunos términos, pero a grandes rasgos, los tres macronutrientes más importantes y que no podemos suprimir ninguno de ellos es la proteína, los carbohidratos y las grasas, ¿sí? Son importantes, son necesarios, tienen un porqué, tienen una función dentro de nosotros y vamos a empezar hablando de qué carbohidratos comer. Importante entender que tenemos dos tipos de carbohidratos, como para simplificarlo. Unos carbohidratos que son fibrosos y otros que son almidones, ¿sí? Los fibrosos viene siendo la verdura. Y si alguno no sabía, un tipo de carbohidratos son las verduras. Y por eso es que los carbohidratos no los podemos eliminar. Y al ser esa clasificación fibrosa, por un lado, pues la fibra es supremamente importante. La fibra te permite tener un tránsito intestinal importante. La fibra alimenta esa microbiota intestinal que es tan importante, que nos defiende de miles de infecciones, que hace que nuestro sistema inmune esté apto y además ya se ha verificado y una y otra vez que nos evita enfermarnos de cáncer de colon, que es uno de los cánceres más agresivos que hay. Entonces, comer este tipo de carbohidratos es una gran estrategia. Y las frutas también tienen un porcentaje de carbohidratos y un porcentaje de azúcar, fructuosa sobre todo. Entonces, entender que cada vez que alguien te dice, no comas carbohidratos, tú dices, no, imposible, porque es que las verduras son supremamente importantes. Entonces, hay algo ahí que no es. Y por otro lado, los almidones, que viene siendo la papa, la yuca, el plátano, los granos, la batata, el arroz, este tipo
carbohidratos, son carbohidratos que tal vez generan un impacto glicémico mayor, pero siguen siendo beneficiosos. Y todo este tipo de alimentos tiene minerales, tiene vitaminas, tiene fitonutrientes que hacen parte de procesos bioquímicos vitales para nuestro cuerpo. Ahora, hay algo que tenemos que quitar de ahí. Es que cuando hablamos de carbohidratos, la gente solamente está pensando que en la panadería, que la miel, que la panela, que el azúcar coco, que las pastas, que la harina de trigo, comidas procesadas, comidas rápidas, cereales. Y tenemos que entender que a la comida toca llamarla como es. Hay alimentos y hay otros que queremos llamarlos alimentos, pero que no lo son. Entonces, comer carbohidratos ya tenemos claro cuáles son y por eso cada vez que nos nuevamente propongan eliminarlos, no, no, un rotundo no. Y ahora les voy a dar algunos tips de cómo consumirlos. Primera estrategia, y quiero ser muy reiterativa con eso, es los carbohidratos de origen vegetal. Supremamente importantes, más o menos tres cuartas partes de tus comidas deberían ser carbohidratos, ¿sí? Más o menos de tu plato de almuerzo, que es como el momento en donde podemos estratégicamente involucrar más este tipo de alimentos, ese tipo de macronutrientes, sería así sea el 40 al 45% de tu plato. Y vas a empezar siempre con grandes verduras verdes, bien fibrosas, y después a eso le puedes implementar cualquier color y sabor de verduras y que eso se vea como un arco iris, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no es tan mala idea consumirlo y una estrategia muy interesante porque te va a dar mucha saciedad y sobre todo le va a dar mucha salud a tu cuerpo. En cuanto a las frutas, lo recomendable es comerse 2 frutas al día. ¿Por qué la fruta es mejor comerla y no tomarla? Básicamente porque al momento de que la licuamos estamos tomando más fructosa de la que toleraríamos y aparte pues mm, entorpecemos la fibra que tiene la fruta. Entonces, siempre comerla. Y la estrategia de la fruta puede ser siempre un snack, ¿sí? Al momento de que tengo hambre o tal vez no he tenido el tiempo de llegar a almorzar, me voy a comer una fruta, ¿sí? Es como esos aliados que podemos tener a la mano y que siempre va a ser muy beneficioso implementarlos en el día a día. En cuanto a los almidones, como la yuca, la papa, el plátano, podemos comerlos, pero no en todas las comidas. Ojalá simplemente en la comida más grande que tenemos es a la hora del almuerzo y la proporción más o menos viene siendo de un 10-15% del plato que tenemos. Una gran estrategia es cocinarlos, después enfriarlos y comerlos al otro día. ¿Y para qué? Lo que pasa es que hacemos un efecto de almidón resistente y básicamente lo que generamos es que esa respuesta glicémica en nuestro cuerpo sea mucho menor al momento de hacer este tipo de estrategias. Y los productos como la panadería, las comidas procesadas, aquellos alimentos que no son tan alimentos, pues que sean como el 20% de nuestro 100%, en donde tenemos esa libertad de comer ese tipo de alimentos sin ningún problema, sin ningún pesar, sin ningún estrés. Cuando tú te cumples la gran mayoría de tiempo, no pasa nada que ese 20% pues implementemos ese tipo de alimentos. Teniendo en cuenta también de no excedernos, ¿no? Entendiendo el por qué no lo hacemos y es porque no es la mejor opción para nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de las grasas. Las grasas es otro tema bastante polémico. Las grasas vienen saturadas, hay otras que se llaman monoinsaturadas y otras poliinsaturadas. Eh, las grasas muchas veces las satanizamos, pensamos que no hacen parte de nuestra salud, que no hacen parte de nuestro bienestar, pero la verdad es que el cuerpo utiliza como sustrato en nuestras hormonas, sobre todo, por ejemplo, que acá hay varias mujeres, nuestras hormonas sexuales, nuestras hormonas encargadas de ese ritmo y ese ciclo menstrual, el sustrato del cuerpo para generar esas hormonas son las grasas, entonces no las podemos eliminar, ¿sí? Son grasas buenas. ¿Qué grasas les aconsejo? Como el coco, los lácteos, el aguacate, las aceitunas, el aceite de oliva, los pescados, la misma proteína tiene ciertos componentes de grasa. ¿Cuáles grasas son malas? Las grasas que son fáciles de oxidar, como las grasas industrializadas, ¿sí? Esas suspendidas, esas no podemos, pero sí podemos que el aceite de oliva, que el aceite de coco, que aparte podemos cocinar con ese tipo de productos. Entonces, teniendo en cuenta esto, les voy a dar más o menos como una dimensión.
En hombres, más o menos tiene que haber en el día 1,3 gramos por día de ese consumo de grasas y en mujeres 1,1 gramos por día. Y ahí les voy más o menos dando una idea de que el salmón tiene 1,8, en las sardinas hay 1,2, que en las semillas de chía hay 5,1, ¿sí? Entonces, ser muy intencionales. Ya hablamos de los carbohidratos, nos vamos a hacer una idea mental de viene siendo el 45%, que los almidones pueden ser un 15%, las grasas pueden ser un 30%, ¿sí? Entonces, dos estrategias. O lo puedes hacer haciendo el picadito de aguacate con aceitunas o agregándole eso mismo a la misma ensalada, haciendo vinagretas, perdón, con aceite de oliva, con aceite de coco, y todo eso va a ir sumándole a ese componente nutricional que tu cuerpo tanto necesita. Y después vamos a pasar proteínas. Proteínas son fantásticas, las proteínas son esenciales para el cuerpo. Para que se den una idea, el cuerpo prefiere gastar glicemia, gastar grasas antes de llegar a coger mano de las proteínas. Porque las proteínas, digamos que a nivel mmm, de expresión genética son impresionantemente importantes y es materia prima estructural para tu cuerpo, es vital. ¿Y dónde están las proteínas? Pues tenemos proteínas animales y tenemos proteínas vegetales. Las proteínas animales están en la carne de res, la carne de cerdo, pollo, mariscos, pescados, el huevo que es fantástico, que tiene aminoácidos, casi todos los aminoácidos. Y también tenemos las proteínas vegetales que viene siendo generalmente en los granos. ¿Cuál es el problema de los granos? Que toca consumirlos de una manera muy estratégica porque los aminoácidos, así se llaman, varios aminoácidos hacen una proteína. Y nosotros, desafortunadamente, nuestro cuerpo no tiene cómo sintetizar ciertos aminoácidos. Y si no los consumes, es como si no se los dieras. Entonces, eh, al momento de consumir proteínas vegetales, pues no tienen una estructura de aminoácidos completo. Entonces puedes quedar deficiente de algunos. En cambio, la proteína animal, pues tienen los aminoácidos generalmente completos. Entonces, con una sola porción ya pues, estás obteniendo lo que necesitas. Y además llegas a el porcentaje de proteínas mucho más fácil con la proteína animal que con la proteína vegetal. Solamente para que lo tengas en cuenta, porque al momento de estructurar tu alimento del día a día, pues te vas a dar cuenta si necesitas de pronto comer un poquito más o si ya es suficiente. Y algo muy interesante de las proteínas es que generan mucha saciedad. Es de los alimentos más saciables. Entonces, generalmente la industria, como a ellos no les conviene darnos mucha salud, sino más bien todo lo contrario, suelen hacer alimentos que tengan mucha azúcar y que tengan grasa, pero grasa mala. Y eso generalmente es los productos que nos venden y por eso genera como esas ganas de comer y comer y comer y seguir comiendo. Pero cuando tú combinas proteínas saludables con grasas saludables y con carbohidratos saludables, eso se termina y esa sensación de querer seguir comiendo y esa sensación de que uno no entiende ni por qué está comiendo, continúa comiendo si acabó de comer, es por la calidad del alimento y por la calidad de esa proteína, ese carbohidrato y esas grasas que estás consumiendo. Para que te hagas una idea también, las proteínas más o menos, si tú no haces actividad física o haces una actividad moderada, más o menos debe ser de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo. Aquí al momento de multiplicar por esos kilos, tiene que ser el kilo ideal de cada persona para que puedas saber cuánta cantidad de gramos de proteína debes consumir. Si haces actividad física intensa, entonces ahí podemos aumentarle un poco más a 1,5 gramos de proteína. Entender también que en los pacientes adultos mayores de 50 años es indispensable el consumo de proteínas. Si te das cuenta, generalmente este tipo de población empieza a generar una atrofia a nivel muscular impresionante, empiezan a perder mucha masa muscular y es porque abandonamos mucho la proteína y la necesidad va aumentando mucho más. Y además son personas que no suelen hacer actividad física, lo que hace que aún más se pierda esa capacidad y a nivel cognitivo tiene repercusiones muy fuertes, a nivel de vitalidad, movimiento. Son personas que suelen quejarse mucho que la articulación les empieza a doler, que ya la rodilla, que ya el hombro, que ya el codo, y es porque ya no tienen ese acompañamiento del músculo como antes. Entonces, les invito a que si tienen familiares a esa edad o si eres tú que ya estás pasando por esa edad, te concientices de lo importante que es comer las proteínas y las proteínas necesarias.
Del plato de comida más o menos viene siendo un 25%, pero teniendo en cuenta este cálculo que te estoy dando. Lo que te mencionaba anteriormente en cuanto a la cantidad de gramos que puedes ver de proteína en ya sea proteínas de vegetales o proteínas animales. Por ejemplo, la carne de res te da de 170 gramos, te da un consumo de proteína efectiva de 54, maravilloso, ¿sí? Es bastante y no tienes que comer tanto. En cambio, por ejemplo, lentejas, garbanzos, frijoles, te da apenas un 9 gramos de proteína efectiva en media taza de lenteja. Entonces tendrías que comer mucho más. Imagínate, para llegar a esos 54 tendrías que comer muchísimo más. Entonces, como que siempre podemos más bien hacer combinaciones eh, con el propósito de poder llegar como a los niveles necesarios que necesitamos. Bueno, ahora, ¿cuándo comer? Súper sencillo. Come de día. El día fue hecho para comer, el día fue hecho para hacer nuestras actividades, el día en su sabiduría y en su naturaleza. Si vemos a un animalito, por ejemplo, vemos que en el día funciona todo muy bien, pero ya cuando se está acercando la noche, ya cuando está viniendo el atardecer, ya se empiezan a guardar, ya empiezan a irse a sus lugares de descanso. Y lo mismo debería pasar con nosotros. La hora ideal para comer es de día. Ojalá en una ventana de 12 horas, ¿sí? De 6 a 6 de la tarde sería perfecto, en donde tu última comida viene siendo por muy tarde 6:30. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos unas hormonas y un ciclo circadiano que nos dice en qué momento nos favorece, no, y en la noche la digestión no es una gran aliada realmente. Y si te puedes, muy probablemente te has dado cuenta que cuando comes de noche, sobre todo uno suele comer de noche cosas que no son tan saludables, uno se siente pesado, casi que le cuesta ir a dormir, tiene pesadillas, el cuerpo realmente no funciona así. Entonces, tenemos que comer de día, ojalá comer los primeros 30 minutos después de haber despertado, sobre todo en este tema del síndrome metabólico, que tiene una repercusión hormonal bastante grande. Una gran estrategia, si son de los que en la noche les da el hambre de su vida, es porque tal vez no estamos desayunando bien. Entonces, desayuna muy bien, almuerza muy bien, cena de una manera moderada, y te vas a dar cuenta que en la noche pues todo va a fluir mucho mejor y esa ganas de comer y esa ansiedad va a desaparecer. Y una estrategia muy bonita es que, sobre todo en el almuerzo, que es la comida más grande, es tratar de caminar 15 minutos después de comer. 15 minutos. Va a permitir que haya una mejor digestión, va a permitir que la comida tenga como una repercusión a nivel metabólica mucho más favorable. Y al no comer la noche, lo que vamos a hacer es respetar ese ayuno fisiológico que todo el mundo debería cumplir. Realmente está mal llamado ayuno, pero pues es ese ayuno que uno respeta de las 7 de la noche a las 7 de la mañana el otro día. Perfecto. Bueno, y ahora la última estrategia, ¿cómo comer? Entonces, lo ideal es que empecemos con las verduras. Después pasamos a las proteínas y las grasas y por último los carbohidratos. Y si ese día que estás comiendo es un domingo en la tarde y se te antojó un postre, estás fascinada con ese brownie con chocolate por encima, lo ideal es que la comas inmediatamente después de haber comido esta comida grande bien estructurada, ¿no? Entonces, la ventaja o ese tip que te doy es ese postre, cómetelo después de haberte comido este piral de macronutrientes, para que la repercusión de ese alimento a nivel glicémico no sea tan grande. Y dos estrategias más. Primero, comer despacio, ¿sí? Tenemos que comer disfrutando el sabor de cada alimento, generando una buena masticación y generalmente, para uno sentir saciedad, también tiene que ver mucho con la manera como estamos comiendo, con qué rapidez estamos comiendo. Entonces, hay una hormona muy importante que se llama la leptina, y la leptina es la hormona de la saciedad. Y muchas veces al comer muy, muy, muy rápido, lo que estamos generando es que esa hormona que nos brinda esa saciedad no tiene, no le damos pie para que realmente nos diga, ¿sabes qué? Ya es suficiente, no comas más. O listo, ya con eso quedamos listos. Muchas gracias por la comida, te dice tu cuerpo a ti mismo. Pero cuando comemos muy rápido, esa hormona, esa leptina, no se secreta correctamente
Y no sé si les ha pasado, pero al momento de comer muy rápido, casi que ni se dieron cuenta cuánto comieron, no se dieron cuenta si les gustó, no se dieron cuenta ni siquiera después ni se acuerdan qué fue lo que comieron, y es porque comen rápido. Entonces, pausado, con calma, con disfrute. El comer es una bendición y tenemos que respetar esa conexión y darle el tiempo. Y otro tip muy importante es que no es comer por comer, no es comer porque tengo que comer en 5 minutos, porque es que me está esperando alguien, porque es que trabajo. Toca disfrutar el proceso de la alimentación porque si el cortisol está muy sobreestimulado al momento de comer, esa comida nos va a generar un impacto glicémico muy negativo. Entonces, nosotros tenemos una hormona muy importante que es la insulina. Esa insulina tiene una correlación bastante directa con el cortisol. Y cuando el cortisol está aquí arriba y la insulina está aquí arriba, digamos que lo que genera es como una sobreestimulación de esa insulina y hace que esa comida que comimos muy, muy rápido se convierta en grasa con mayor facilidad, por así decirlo. Hay ahí un proceso bioquímico más complejo, pero en palabras simples, eso es lo que ocurre. Entonces, importante, comer en el orden que les indico. Si se van a comer un postrecito, esa sería la estrategia. Y siempre saber comer a tiempo, despacio y con tranquilidad. Acá les quiero dar como un diagrama mental de cómo sería un buen plato. Entonces tenemos las verduras, como podemos ver aquí, la porción más grande, muy colorada, muy verdes, fluorescentes, rojos, el color que encuentre, que haya un arco iris en ese plato. Después le sigue la proteína, con las dimensiones que habíamos hablado, con los gramos que son ideales para cada persona. Después las grasas, que ya sea que la incluyamos aquí como un aguacate, una aceituna, o que se la implementemos a la verdura como tal. Y por último, pues los almidones, muy sencillo y muy fácil. Y la fruta viene siendo lo que les decía, de pronto un snack, y todo siempre acompañado de ¿qué? De agua, agua limón, o si no, pues simplemente esperar ese proceso digestivo de las cosas sólidas y ya después a los 20, media hora, pues podemos complementar con alguna bebida. Aquí en la medicina funcional tenemos una visión más grande en cuanto al síndrome metabólico. Voy a leer estas preguntas y cada uno se va a responder si sí o si no cumple. Si tienes un sí o sí, te felicito porque pues, realmente no tienes una gran repercusión en esa alteración metabólica. Si acumulas muchos sí, es porque el síndrome metabólico está tocando la puerta y es hora de empezar a hacer algunos cambios, ¿sí? Primera pregunta, ¿tienes ganas de comer todo el tiempo? Si no comes en las horas que tienes preestablecidas, te enfadas, te da dolor de cabeza, mareo. Cuando estás ansioso, sientes muchas ganas de comer o pensar en comida te genera ansiedad. ¿Tiene usted sobrepeso o adiposidad? ¿Le cuesta trabajo perder peso a pesar de los tratamientos alimentarios y físicos? ¿Gana peso fácilmente si no se cuida? ¿Tiene historial de hipoglicemia o resistencia a la insulina? ¿Tiene o tuvo acné? ¿Tiene historia familiar de obesidad, sobrepeso o diabetes? ¿Tiene los triglicéridos altos o prueba de colesterol alto o HDL bajo y BLD alto? ¿Tiene circunferencia abdominal mayor de 90 centímetros? ¿Siente antojos por azúcar? ¿Ha tenido algún resultado de glucosa en ayunas mayor a 100? Si es mujer, ¿tiene ciclos menstruales irregulares? Entonces se pueden dar cuenta que en esta perspectiva de la medicina hay muchos síntomas que no vamos solamente a sacarlo con los 5 que les mencioné al principio de la conferencia. El síndrome metabólico tiene muchísimos síntomas, tiene muchísimos signos físicos también y que tienen total manejo y total reversa. Empieza en casa a corregir tus hábitos. La solución empieza en ti. La salud se corrige día a día. Los seres humanos podríamos llegar a vivir 120 años y escúchenme bien, con vitalidad y con longevidad. Y corregir los problemas metabólicos solamente requiere querer cambiar nuestras creencias y nuestras costumbres. Muchísimas, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya le doy pie a Cata a que
nos permita hacer Wow, esas preguntas. Lini, por Dios, estoy fascinada, estoy como, tú estás en esas preguntas y yo, sí, señor. Entonces, espérame un momentico aquí para que me puedan ver también. Lini, tenemos, yo sé que por aquí en el público hay muchas preguntas, así que primero que todo quiero darte las gracias por acompañarnos en este espacio tan genial y antes de pasar al momento de preguntas, quiero decirte que de verdad estoy feliz, orgullosa de tenerte de nuestro lado de verdad y por otro lado de sumarle a esta comunidad tan preciosa que día a día, pues obviamente lo que hacemos siempre es crecer en comunidad. Y por otro lado, quiero decirles que Lina en Instagram sale como @lina.bello por si la quieren seguir, por si le quieren mandar un mensajito, por si la quieren etiquetar el día de hoy, de pronto una foto o un video o algo que le hagan. Sería espectacular porque yo sé que esto igual hace parte como de un voz a voz y la idea es ayudarnos entre todos, @lina.bello. Y la comunidad de nosotros la encuentran como @beautyrevolust, como de revolución, la revolución de la belleza. Entonces, Lini, ya en este momento vamos a abrir 10 preguntas. Hagamos una dinámica que me parecería súper chévere. Los que sepan, ojalá todos sepan levantar la manito, pero no por la cámara, sino levantar la manito del computador. Ahí abajo hay algo que dice reacciones, creo. Sí, en reacciones, ustedes miran abajo, hay un muñequito que tiene la carita feliz y levanten la mano todas las personas que quieran hacer una pregunta y les vamos dando chance de micrófono para que puedan preguntarle a Lina aquí y ahora En con vivo y en esta directo. sugerencia. Ajá, gracias, Lini. Bueno, tenemos aquí a Jessica Prada desde Australia. Jessie, voy a ponerte audio. Bueno, primero agradecerle a la comunidad por lo que estamos haciendo, que es brindar herramientas que de verdad nos aporten. Lini, muchísimas gracias. Una información muy, muy completa. Tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre el ayuno intermitente? O sea, que dicen como, bueno, ayuna durante toda la mañana para que quemes más grasa o más calorías o demás. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre ese ayuno de, no sé, 10 horas, no, 15 horas, no sé? No sé si hice bien la pregunta. Sí, te hiciste entender muy, muy bien. Siempre toca primero empezar a gatear para después empezar a caminar. Sí. Lo ideal es que tengamos un metabolismo muy flexible. Eso es lo ideal, porque evolutivamente hemos sido muy flexibles, ¿sí? Y nuestro cuerpo tiene esa capacidad, pero esta vida moderna nos ha quitado esa flexibilidad. Entonces, lo primero es lo que yo siempre invito a las personas, y por eso fui muy consciente cuando les dije, toca desayunar 30 minutos después de levantarse, es porque a la gran mayoría de personas nos aplica eso. Ya cuando uno tiene sus hormonas sincronizadas, ya cuando su insulina no está sobreestimulada, ya cuando esas preguntas que dicen no hace parte de tu vida, ya uno empieza a jugar con esa flexibilidad y el ayuno es fantástico, ¿sí? Pero tiene que ser en un cuerpo que la inflamación, que el estrés esté bien regulado, porque si no puede hacer más daño que beneficio. Pero es una gran estrategia. Gracias, Lina. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Dios, yo me quité la cámara acá. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Lina? Aprovechen. Esto es como una consulta aquí, mejor dicho, minutos contados. Para que se les haga fácil, les voy a dejar reactivar micrófono para que puedan reactivar micrófono y hablar de una. Yo tengo una, mi Cata. Sigue. Bueno, muy buenas noches para todos. Acá hablamos desde Bucaramanga, Colombia. Y mucho gusto, mi nombre es Marisela. Quisiera hacerte una pregunta, Doc. ¿Qué tan cierto es que las frutas no son tan buenas? Tú hablabas algo de los snacks, podíamos comer una fruta, ¿cierto?
pero he escuchado que las frutas suben el nivel de la glucosa, ¿sí? Por lo menos el banano, sí, que hay unas frutas que son como en esa clasificación. ¿Qué tan cierto es que pues igual no mantendrían el peso que uno quisiera mantener en digamos, en un proceso de baja de peso? Bueno, entonces, cuando la intención o el propósito de uno es finalmente eso, la pérdida de peso, estratégicamente hablando, uno sí puede hacer algunas modificaciones. No suspender la fruta del todo, sino más bien saber cuándo incluirla, porque como te digo, la fruta no solamente es fructuosa, sino que también tiene otros vitaminas, minerales, fitonutrientes muy importantes. Entonces uno se puede ir por aquellas frutas que glicémicamente hablando no tienen tanta repercusión y es una buena estrategia y también depende del quién estamos hablando, porque mm, para mí es muy importante que la relación con la comida sea una relación saludable. Entonces, uno decir, no, la fruta es mala, no, espérate un segundo. De pronto ahorita podemos quitarla de manera temporal y ya después la vamos a poder involucrar, ¿sí? Pero no restringiéndola del todo. Por darte un ejemplo, lo que acabas de mencionar, no, que los bananos son muy dulces, y sí, sí es cierto, es una de las frutas que tiene una repercusión glicémica más alta. Pero, por ejemplo, si tomamos como los arándanos, la mora, las frambuesas, son una muy buena estratégica y cuando un paciente, eh, la saciedad no es tan controlable, cuando tiene muchas ganas de comer, cuando le cuesta tener esas pautas de alimento, ¿sí? Para yo poder ir quitándole y poderle modificar como ese metabolismo, pues que él se coma 5 frutas va a ser fantástico para esa persona, porque también le estoy quitando otras cosas como el dulce, por ejemplo. Entonces, le quito el postre, pero una manera mental de poder decir, pero ¿sabes qué? Te puedes comer unas fresas con yogur griego y unas almendras. Él va a decir, bueno, me encantó, ¿sí? Entonces, dependiendo del quién y del propósito, pero sí se puede abordar el tema pues, dependiendo del por qué, ¿sí? Gracias, Lini. Bueno, chicos, tres preguntas más. Tres preguntas más, solamente desbloquean micrófono y pueden seguir preguntando. Bueno, yo tengo otra. Linis, ¿qué opinas sobre el vinagre de manzana en ayunas? Si tu salud digestiva es buena, la puedes implementar sin problema, ¿sí? Si Cuando tú te no, refieres a salud digestiva, pues ¿cuáles son? pacientes con gastritis, pacientes con reflujo, distensión abdominal, yo de entrada no les puedo decir, tómese ya, no. De pronto comienzo con un agua limón, limón a tolerancia, si me tolera primero eso, después sí. Entonces, si es un paciente digestivamente sano, bienvenido sea, es súper bueno porque tener un buen pH es ideal para la digestión, a nivel inmunológico también. Entonces, sí es una muy buena estrategia, pues, a implementar. El que guste y siempre con la precaución de tomárselo con el petillito y sí, es muy fácil de tomar. Ok, entiendo. Gracias. Creo que están haciendo una pregunta por el chat. Ah, bueno. Silvia Preguntan, estaba, ajá. ¿es bueno tomar esas pastas que dicen que regulan los niveles de azúcar en la sangre y bajan de peso? No hay nada milagroso, importante, ¿sí? No hay nada milagroso. Hay trabajo que uno tiene que asumir y que toca hacer por amor propio y porque generalmente el camino fácil se va fácil. En cambio, si corregimos mentalidad, si corregimos hábitos y conductas, casi que eso que tú haces contigo mismo lo empiezas a reproducir en cada faceta de tu vida. Entonces, no sé a qué pastas te refieres, no sé si tal vez son suplementos, porque hay suplementos que pues sí son unos muy buenos aliados, pero definitivamente no hay nada que pueda superar la intención de mejorar. Y los adolescentes también deben comer solo 2 frutas al día, aún habiendo actividad física. Sí, realmente es que el metabolismo de las frutas es distinto y se metaboliza en el hígado directamente y poco tiene que hacer el cuerpo con la fructosa. Entonces, 2 porciones de fruta es más que necesario para un adolescente también. Y se hace actividad física realmente,
eh, tiene que ser más enfatizado en el consumo de proteínas, verduras, carbohidratos, pero la fruta como tal, con 2 porciones es más que suficiente para él o para ella. Mm, consulta, claro que sí, modalidad virtual, pues si no te encuentras en Bucaramanga sería virtual y si no, pues presencial si te encuentras acá en la ciudad. Pregunta, ¿la leche de coco o de almendra si es buena? ¿El magnesio qué tan aconsejable es tomarlo? La leche de coco y almendras sí es buena, toca mirarles la calidad de esa leche vegetal, pero siempre y cuando tú sea una buena fuente, pues bien, es una muy buena estrategia es un buen alimento también. El magnesio es fantástico, toca saberlo también tomar, y saber qué apellido le pones al magnesio, los miligramos de ese magnesio, eh, um, si consigues un buen producto y también tener en cuenta que pues, el magnesio tampoco es milagroso, él simplemente empuja y potencializa lo que tú hagas. Tengo una última pregunta, Claro. aprovechando. ¿En qué momento tú recomiendas tomar las cápsulas de omega? Y bueno, ¿y cuáles son los beneficios de tomar como omega? El omega 3 tiene una función, bueno, cuando yo hablé sobre las grasas poliinsaturadas, ahí está el omega 3, que es fantástico. A nivel cardiovascular tiene muchísimos beneficios. A nivel inmune también, personas que tengan muchas alergias, también sincroniza mucho esa hiperreactividad, es buenísimo para eso también. A nivel de cognitivo, nuestra cabeza se conecta por unas sinapsis que tiene todo que ver con el omega 3. Entonces, es un gran suplemento. La hora realmente después de cenar, perdón, cenar no, de desayunar o de almorzar es lo adecuado. Eh, lo importante que es que sí sea omega 3 básicamente. ¿Por qué digo eso? Porque es que hay suplementos de suplementos, entonces pues que seamos muy cautelosos también al momento pues de tomarlos. Y también hay una manera natural, no vamos a llegar tan fácil a los niveles de omega 3 que necesitamos, pero uno puede suplementarse y a la vez consumirlo, ¿no? De manera natural en nuestra alimentación. Bueno, Lina, Hay hola. alguien acá, Andrea Sansón. Sigue, André. Yo. Gracias, Kat. Lina, muchísimas gracias por esta bueno, información tan valiosa. Tengo una pregunta claro. que Jessy preguntó con respecto a lo de el vinagre de manzana. Yo Ujú, personalmente llevo año y medio haciendo fasting, lo amo. Ha sido un ujú. gran cambio en mi vida y me encanta. Soy partidaria del fasting, pero te pregunto, ¿este vinagre de manzana, si me lo tomo en las mañanas, este va a alterar mi insulina? No, no tendría por Ok, qué, no, para nada. Súper bien. Sigues tú en esa en intención ayuno. tuya del ayuno. Perfecto, gracias. ¿Listo? Me hablan sobre el hipotiroidismo, las sardinas, 2, 3 veces a la semana. Y ojalá suplementarse con zinc, selenio y yodo. Imprescindible para nuestra tiroides. Ese tipo en el funcionamiento de esas hormonas requiere sí o sí esos 3 elementos. Manejar sueño, manejar estrés, porque si no, no es uno, no tiene la capacidad uno de poderlo modular. Eh, ¿Por qué nos hemos vuelto tan delicados para el consumo de gluten? Mm, por la manipulación del trigo. El trigo ya no es como antes, desafortunadamente. Por ejemplo, algo también que está sucediendo, por ejemplo, con el maní. El maní antes era un buen alimento, pero ya, ya por la necesidad de generar de manera masiva esos alimentos, pues han perdido muchísima mm, como compatibilidad con nuestro cuerpo porque ya está muy modificado genéticamente y cuando el alimento, su semilla la modifican tanto, pues ya lo que uno está comiendo no es lo que uno realmente está comiendo. Entonces, por eso hay tanta reactividad. Básicamente eso es lo que está pasando.
Total, la cúrcuma es uno de los mejores antiinflamatorios que hay. La puedes combinar con pimienta negra para que haya una mejor absorción debido a que va a pasar pues, a nivel digestivo. Entonces, pues sí, como antiinflamatorio es una buena herramienta. Los jugos verdes se pueden tomar de noche. Los jugos verdes los puedes tomar en cualquier momento, pero lo que hablábamos, ¿no? Respetar el día y respetar la noche. La noche no es un buen momento para accionar el sistema digestivo. Los jugos verdes, muchos beneficios, antioxidantes, muchos. Hablando del magnesio, es una buena manera de tomar magnesio de manera natural. Insisto en que no vas a llegar a los niveles que necesitas porque ahorita el cultivo no es como antes, pero nos sirve mucho y nos aporta bastante fibra. Así que es bien importante. Bueno, Lady, como última pregunta, Dios, se animaron ahora sí a preguntar, este se puso. Querida Cuéntame, Lady que está levantando la manita, ya puedes abrir el micrófono. por favor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por compartir. Una pregunta. Ahora que le he venido a poner cuidado a mi peso, mi problema es subir de peso y me han hecho exámenes de tiroides, entre otras cosas, y dietas para tratar de aumentar, pero pues no veo que funcione. Puede ser algo más de pronto hormonal que de pronto otra cosa, de pronto lo único que no me han mirado. Aparte de la alimentación, ¿qué otras estrategias has implementado? No, pues he tratado de hacer el deporte pero pues no he sido muy frecuente. Pero pues me han mandado donde las nutricionistas, me cambian de dieta, me han hecho exámenes de tiroides, de azúcar, pero no veo que realmente suba de peso. Discúlpame la pregunta, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 33 años, 1,65 y no paso de 45, 44 kilos. Sí, estás bajita de peso. ¿Y siempre ha sido así tu constitución? Sí, siempre he sido así. Ni en embarazo subía de peso mucho. Bueno, entonces hay algo en ti que es que también tenemos genéticamente como un estándar en nuestro cuerpo, pero pues eso tampoco nos define, ¿no? Sí es bueno hacerte como un perfil hormonal. Es muy poco probable que sea la tiroides la que está molestando ahí. Yo sí te digo que cuando uno quiere aumentar masa muscular, ojalá fuese tan fácil como aumentar grasa, pero no. Toca ser, toca ser valientes y asumir el reto. Y para uno aumentar masa muscular requiere con un muy buen consumo de proteína. Te invito, Lady, ojalá pues mires cuánta cantidad de proteína realmente necesitas, calcularla para que hagas una dimensión mental y así sea más fácil tú involucrarlas en tu día a día. Y tienes que empezar a generar peso, hacer actividad física con peso. Y hacer actividad física con peso no es hacer ejercicios funcionales y hacer 20 sentadillas en un segundo, no, sino ser muy pausada, pensando en el músculo, tratando que esas fibras musculares empiecen a generar ese rompimiento, porque veo que tu constitución es como ser delgada, entonces para que puedas como poder superar eso, la estrategia primaria que te puedo dar ahora mismo y que puedes empezar mañana sería esa. Y hacerte un perfil hormonal que siempre va a ser muy beneficioso. Linita, cerramos con la pregunta que tenemos, con las dos últimas preguntas que tenemos en pantalla. Dice, como alguien que ha ido diagnosticado niveles altos de colesterol, ¿cuáles son los alimentos específicos que debo incluir en mi dieta para ayudar a reducir naturalmente mis niveles de colesterol? Bueno, mira, ¿te acuerdas que te dije que el colesterol hace parte de nuestra salud? Hemos dado una mala información en pensar que el colesterol es malo, sino realmente lo que... ¿Sabes qué es el colesterol? El colesterol son transportes, o sea, son como máquinas que transportan unas moléculas, ¿sí? Entonces a uno le midan el colesterol HDL, el LDL,
Yo te invito a que miremos los triglicéridos cómo los tienes, la glicemia cómo los tienes, para yo poder orientar un poquito más la pregunta, porque mirar solamente el colesterol es un gran error. Hay personas que tienen el colesterol aumentado, pero realmente es un colesterol bueno, entonces no hay necesidad de bajarlo. Insisto, el colesterol es sustrato muy importante y ahorita mismo hemos caído en la necesidad de disminuir el colesterol tanto que estamos teniendo muchos trastornos cognitivos, muchos Alzheimer, muchas demencias por estar quitando colesterol y colesterol del cuerpo. A las grandes rasgos, lo que te puedo decir es que si uno tiene los triglicéridos altos, si uno tiene la glicemia alta y tiene el colesterol al LDL alto y un HDL bajo, si implementas la estrategia que acabo de comentar sobre la alimentación, vas bien, ¿sí? Quitar lo que no es alimento, panadería, todo lo que tenga que ver con miel, panela, azúcar, comidas procesadas, y enfatizar mucho las grasas, la proteína, las verduras. Tú empiezas a hacer eso, no dejar de comer, sino empiezas a comer de esa manera y va a ser bastante interesante cómo va a favorecer esos niveles de colesterol y cómo empiezan a regularse. Para el colon irritable, ¿qué es recomendable comer? Lo mismo, lo que acabo de mencionar, algo muy puntual con el colon irritable es, uno, priorizar el descanso, dos, manejo del estrés, evitar comidas procesadas, azúcares refinados y los lácteos muchas veces no es una muy buena estrategia para el colon. Y comer de día, no comer de noche. Linita, gracias por este tiempo, por este espacio. De verdad estoy súper contenta por haber contado contigo, mejor dicho, como mano derecha. Eres fundamental en la vida de los hábitos de nosotros. Personas que quieran hablar con Lina para poder agendarse de manera virtual o de manera presencial. Ella está en la ciudad de Bucaramanga, sale como @lina.bello. Y además, ya ella nos dejó también su teléfono, igual lo pueden de pronto pedir por acá para todas las personas que los invitaron a esta sala, a esta reunión, a este taller. Gracias, Lini, por esta conferencia, de verdad, estamos contentos de tenerte aquí con nosotros. Con un Y gusto, por muchas otro gracias a lado, todos. quiero contarles algo muy especial y es que esta comunidad les tiene planeada un espacio muy lindo todos los jueves 8 de la noche. El próximo jueves vamos a tener a una invitada especial y les voy a contar para que se preparen porque acá aprendemos de todo juntos y está súper invitada Linita también. 22 de febrero tenemos a una invitada especial nos va a explicar sobre las 4 personalidades, se llama DISC o DISC. Esta de las personalidades nos sirve para demasiadas cosas a nivel profesional y a nivel personal. Así que si quieren estar por ahí conectados, por favor, pregúntenle a la persona que los invitó a este taller. Gracias por estar aquí y buena noche para todos y buenos días.